En 1994, Ecuador hace unas reformas al sistema financiero que fomentaron una liberación financiera. El incremento de ingresos de capitales en esta época brindó seguridad al crecimiento y desarrollo, generando un boom de créditos en forma acelerada por parte de las empresas y entidades financieras. Las tasas de créditos crecieron alrededor de un 80% nominal versus el 60% real. En 1998 se hicieron evidentes los efectos acumulados de la situación económica del país y su alto endeudamiento. Como se mencionó anteriormente, el fenómeno del Niño hizo que la producción agrícola se estancara, mientras que la recesión de la economía hizo que se acumularan obligaciones vencidas en el sistema financiero, aumentando el endeudamiento de los empresarios con créditos internacionales. El incremento acelerado de la cartera vencida, producto de la depresión de los negocios por 3 años seguidos, unido a una situación de crisis fiscal, provocó que el público comenzara a sacar el dinero de los bancos con el objeto de protegerse en dólares. Esto ocasionó que la banca privada se fuera quedando sin liquidez y a su vez pidiendo créditos de liquidez al Banco Central. Este panorama repercutió en el tipo de cambio, generando una depreciación del sucre, la moneda local ecuatoriana en este momento, y una fuga de capitales al exterior, lo que agravó la liquidez del sistema financiero. Esto último, unido al incremento de la cartera vencida, dejó al sistema financiero en una situación precaria en el Ecuador. Después de la caída económica del Filambanco y de otros bancos pequeños, se produjo la caída del Banco del Progreso, considerado hasta el momento el segundo banco del país por el tamaño de sus activos y una de las instituciones más rentables. Las causas de la debacle de esta institución son producto de la crisis general de la economía y la reducción de ingresos de capitales en el Ecuador. Para evitar que todo el sistema financiero colapsara, el gobierno optó por congelar los depósitos y con ellos solo se arrinconó aún más la actividad real. El resultado fue una situación de insolvencia en la mayor parte del sistema financiero ecuatoriano y lo peor, la total desconfianza en el sucre, lo que originaba que la especulación con el dólar fuera insostenible. En definitiva, el país atravesaba una de las peores crisis económicas vividas en todos los tiempos, con los indicadores macroeconómicos por los suelos, un descontento general en la población, desconfianza en el sistema financiero, recesión en el aparato productivo y aislamiento internacional. Estas razones obligaron al gobierno a actuar de inmediato sin realizar un análisis profundo. Entonces el presidente del Ecuador, Yamil Mahuad, puso en marcha un nuevo sistema monetario a la dolarización. Las autoridades económicas ecuatorianas decidieron poner en marcha una serie de mecanismos tendientes a regular la situación y evitar una presión mayor sobre la ya débil economía que tenían. Y si, lo primero que hicieron fue elevar la tasa pasiva en sucres con el fin de volver atractiva esta moneda ante los ojos de los inversionistas. El Banco Central continuó con sus operaciones de mercado abierto, ofreciendo los bonos de estabilización monetaria con atractivas tasas para así captar el circulante existente en la economía. Liberó la cotización a un sistema de flotación regulado por la oferta y la demanda, lo que aceleró aún más la depreciación del sucre con respecto a la moneda norteamericana. Adicional a ello, se declaró un feriado bancario, en el cual se congelaron las cuentas de depósitos bancarios para evitar que la gente retirara todo el dinero y una fuga masiva de capital. Se creó una entidad estatal llamada Agencia de Garantía de Depósitos, que sería la encargada de intervenir y estabilizar el sistema financiero nacional. Y en enero del 2000 se dolariza oficialmente la moneda cuando un dólar equivalía a 25.000 sucres. La creación de la Agencia de Garantías de Depósito no solucionó la crítica situación del sistema financiero, más bien la acentuó. Esto se debió a que la parálisis de la economía, a excepción de la minería y de la agricultura de exportación que tuvieron una recuperación, incrementó. Por un lado, los créditos vencidos e incobrables, lo cual ocasionó una liquidación de activos de los bancos que afectaron la calidad de las carteras y que fue acompañado por una disminución de las provisiones.
Por otra parte, obligó a que el conjunto de agentes económicos tomaran la decisión de retener el dinero líquido, lo que acentuó la desconfianza en el sistema. Las medidas que tomó el gobierno durante la crisis produjo resultados, algunos lentos, pero realmente le produjo un beneficio al país, como fueron la reactivación del crecimiento económico a partir del 2001. El crecimiento del PIB de Ecuador mejoró sustancialmente, la inflación bajó, la recuperación postdolarización fue en parte resultada del alza en los precios del petróleo y las remesas de los emigrantes. La demanda interna disminuyó sobre el 10%. Como resultado de esta situación, el desempleo y el subempleo suben. La austeridad fiscal y la conformación de un fondo de estabilización para el pago y la recompra de la deuda externa con los ingresos petroleros buscaron reducir el peso de la deuda en el mediano plazo y estabilizar así la economía. Después de la crisis, el nuevo esquema económico trajo consecuencias tanto negativas como positivas. Por un lado, se beneficiaron ciertos grupos reducidos de ecuatorianos que ostentan el capital económico del país. El sistema financiero se benefició del cobro de comisiones por la mayoría de sus servicios. Los importadores que se benefician de una moneda que no les representa cambios impredecibles y con la que obtienen mejores precios en países que si devalúan su moneda. El sector de la construcción que se ha favorecido del auge comunista que ha caracterizado a los agentes económicos en los últimos años, producto de su preferencia por la liquidez antes que el ahorro en los bancos. Los servicios de telefonía móvil ahora son más de fácil acceso para la población, ya que antes de la dolarización resultaban restrictivos para la gran mayoría. El gobierno central que ha visto incrementar su recaudación tributaria, pues el monto que ahora recauda no se devalúa con el tiempo. Los principales sectores a los que la medida ha perjudicado son los productores y exportadores que al no contar más con el beneficio de la devaluación están obligados a ser eficientes y creativos para competir con productos similares y a menores precios, toda vez que la competencia sí cuenta con una moneda adaptable a las necesidades de su comercio exterior. Los salarios básicos no compensan el elevado costo de vida en Ecuador. La pequeña y mediana empresa, al no contar con fuentes de financiamiento disponibles, y si las hay, su costo financiero es elevado considerando una economía dolarizada. La población económicamente activa que ha visto disminuir fuentes de trabajo a través del cierre de empresas y sobre todo la llegada de trabajadores especialmente de Colombia y Perú, estimulada por salarios en dólares y las ventajas cambiarias que obtienen en sus países de origen. Buenas tardes, mi nombre es Diana Marcela Hurtado y junto con Viviana Astrid Hurtado vamos a explicarles y a ponerlos en contexto sobre la crisis económica que en este momento está viviendo Venezuela, nuestro país vecino. Bueno, para ponerles un poco en contexto sobre la crisis que en este momento está atravesando Venezuela, para abarcarlo en grandes términos, lo que queremos decir es que en los gobiernos anteriores de Chávez y en este momento pues el actual gobierno que es Maduro, han invertido en lo que en su momento quisieron promover y prometieron para el pueblo venezolano, ya que ellos querían buscar en convertir esta nación en una nación socialista. Digamos que una de sus principales propuestas o que apoyaron esta ideología o fomentaron esta ideología estaba en el aumento de los salarios mínimos, aumento de las pensiones, también hablaban de unos recursos para unas viviendas, aumento de becas universitarias, así entre otros varios aspectos que definitivamente un país no puede brindar y no puede mantener si no tiene los recursos financieros suficientes. Entonces, pues por consiguiente, esto llevó a que Venezuela, aún teniendo una deuda tan grande, lo que hizo fue endeudarse aún más y adicional a esto empezó a hacer o a tener una mayor imprenta de billetes. Entonces aquí nos cuestionamos si realmente tener una mayor imprenta de billetes es la solución. Pues bueno, tenemos que si un país imprime demasiados billetes, al existir pues mayor cantidad de estos en circulación,
pues estos billetes perderían su valor, lo que generaría una inflación. Recordemos que la inflación es el crecimiento del costo de los productos, el adquirir el costo de los productos, debido a una mayor circulación de billetes. Para ponernos un poco más en contexto, podemos decir que en la época donde existe una mayor inflación, podemos hablar en la época dicembrina, en donde las personas o los ciudadanos recibimos primas, es decir, dinero adicional, entonces se compra o la oferta crece más y esto lleva a que los costos sean más elevados. Por lo que tenemos que si existe una mayor demanda de productos, la oferta de productos escasea y los productos se vuelven más costosos. Esto, pues, como en el caso de Nicolás Maduro, en el caso de Venezuela, el gobierno de Nicolás, el señor Maduro ha incrementado los salarios públicos. Adicionalmente tomó la decisión de cerrar fábricas, esto generando pues una mayor demanda de pagos pero con menores ingresos, generando dando como una consecuencia la hiperinflación en la cual este momento se encuentra al 100% en Venezuela. Finalmente entonces pues se determina o se evidencia que en esta situación pues termina siendo que sin dinero no puede pagarse a los trabajadores públicos. Entonces, por tanto, no tienen cómo comprar aquellos productos básicos que son importados para la ciudadanía y el dólar siendo barato respecto al bolívar, no se puede pagar la deuda internacional e importar productos, ya que la moneda con la que estos países pagan sus importaciones y deudas es el dólar. Y si la moneda pues se devalúa respecto al dólar, es más costoso importar productos y pagar, obviamente, sus deudas. Continuando, hablaremos sobre el sistema monetario de Venezuela. El signo monetario, la moneda que se maneja allí, es el bolívar. El tipo de banca es banca central, manejado por el Banco Central de Venezuela. Este banco es el encargado de la emisión de dinero, de la elaboración del dinero y el control de la circulación del mismo dentro del país. Su economía está basada principalmente en la exportación del petróleo. Se dice que del 100% de los productos de exportación representa el 95%. De aquí es uno de los principales problemas de la crisis económica, aunque no es en general, pero sí representa un porcentaje bastante alto, debido a que en los últimos años el crudo como tal ha tenido una baja de precio, lo cual impacta directamente la economía de este país. Para una de las políticas monetarias que adoptó el presidente Maduro para confrontar esta situación fue la política monetaria expansiva, bajo la cual, como lo dijo mi compañera, colocaron en circulación muchísimo más dinero, aumentando de esta manera el índice de inflación hasta 3 dígitos. Al inicio del año 2016 este estaba en el 331,9% y se dice que finalizando el año alcanzará un 700%. Alguna de las causas o alguno de los efectos que ha tenido esta crisis económica es cerrar de cierta manera las puertas a la importación. Esto básicamente a que la política monetaria expansiva de cierta manera devaluó el bolívar, su moneda, la moneda de Venezuela, teniendo en cuenta que un bolívar representa 0,10 centavos de dólar, lo cual hace más costoso adquirir servicios y productos del exterior. De cierta manera la producción igualmente se encuentra castigada en el sentido de que no es posible producir 100% con los insumos propios. Somos países dependientes de insumos o maquinaria o materias primas de países extranjeros, y adquirir esas materias primas o maquinarias es muchísimo más costoso en la situación económica en que se encuentra Venezuela. En mayo de 2016 el presidente Maduro declaró estado de emergencia por 60 días. Básicamente lo que ampliaba era el control y el poder del gobierno, permitiendo igualmente al presidente y a las Fuerzas Armadas el control de vender y distribuir bienes y servicios, incluso los alimentos. De cierta manera también esto dio
un vuelco en cuanto al empleo. Se cerraron algunas empresas, se dañó el derecho a la propiedad, el tema de la expropiación de empresas. Mm, eh, este, este mecanismo o esa política que implementaron ellos en ese momento fue dañina para las empresas porque se desmotivaban y lo que hicieron fue cerrar, y de esta manera se veía afectado directamente el empleo. La energía es otro de los servicios que se encuentran en restricción en este momento en ese país debido a la crisis económica que se sostiene, manejado como crisis energética. Esto ha dado a que dentro del estado de emergencia en ese entonces las empresas cerraban cierta cantidad de tiempo, afectando directamente todo el tema de empleo, la producción y la utilidad de las empresas. En cuanto a la política cambiaria, en Venezuela se maneja un régimen cambiario de 3 tasas. La primera es de tipo cambiario oficial, en la cual se vende cada dólar a 6,3 bolívares para productos importados básicos, que serían alimentos, medicina y materia prima. O sea, digamos como las primeras enfoques o prioridades de la economía de Venezuela, aunque sin embargo se ha visto por los diferentes medios de comunicación que igualmente manejan o se carecen de estos bienes básicos. La segunda tipo de tasa que manejan es el SICAT, que es un sistema complementario de asignación de divisas, que básicamente tiene la función de activar la venta y compra de monedas extranjeras para ciudadanos venezolanos de forma legal, a través de la Comisión de Administración de Divisas, que es como el ente que regula ya la administración de las diferentes monedas. Esto lo hacen a través de subastas y el precio siempre será mayor al oficial, que son los 606,30 bolívares. Se subastan dólares en efectivos y en bonos para ser vendidos al exterior. Dicen para vender a los venezolanos de forma legal. Sin embargo, uno de los efectos que hay en esta crisis económica es el surgimiento del mercado ilegal para el cambio de divisas, especialmente del dólar. La tercera tipo de tasa que se maneja, o de tipos de tasas de cambio, es el SIMADI, que se traduce como Sistema Marginal de Divisas. Es otro sistema que creó el gobierno para los bancos públicos y privados, para las casas de cambio y bolsas, básicamente para que puedan vender de manera libre el dólar a personas naturales y jurídicas, con restricciones como la cantidad diaria que pueden comprar. En ese momento, como cantidad máxima se encuentra $300, y el valor de la divisa pues varía de acuerdo con la oferta y la demanda. Bueno, como habíamos hablado anteriormente, el petróleo es base de la economía en Venezuela. El petróleo es el principal bien de exportación. Se dice que del 100% de los productos de exportación este representa el 95%. La caída del precio significa una inminente reducción de los ingresos públicos que tienen para cubrir las necesidades del Estado, y además significa una contracción de los flujos de divisas para la planta productiva del país. En algún momento FEDEPSA, que es la empresa estatal principal de Venezuela, se utilizó para incrementar los niveles de empleo en este país. Posteriormente se pudo concretar que el personal que había ingresado no era del todo necesario, puesto que esta planta seguía produciendo los mismos niveles de crudo, pero no tenía mayores costos por el tema del personal, costos de personal y demás programas que esto implicaba. No hay que dejar atrás que Venezuela hace parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, los cuales tienen de cierta manera una influencia en la toma de decisiones y en la manera en cómo se puede poner frente a esta situación del continuo bajo de precio del crudo. Esto igualmente, que se disminuyan los ingresos públicos,
afecta directamente al pago de la deuda externa, a la asignación de divisas para el manejo de importaciones y de viajes al extranjero. Básicamente esto dificulta el 100% el crecimiento de la economía, el desarrollo normal de las actividades dentro del país y la calidad de vida y el orden estatal del país. Economic recovery that occurred subsequent to the dollarization is due mainly to remittances from immigrants, the rise in the price of oil and the immediately impact of the construction of the OCP, but is not a true promotion of exports. Ecuador has experienced a limited recovery from January year 2000, attributable partly to several external highly favorable conditions, such as oil price and remittance from immigrants. Dollarization has not achieved the economic stabilization of the country. On the rather have appeared new imbalance and fiscal deficit in the balance of payments and overvalued exchange rate.